tardes, compañeros y maestro. El tema del que hablaremos el día de hoy es sobre la selección del capital humano. El equipo está conformado por Cruz Eugenio Carla Paola, González Fernández Lucero, Hernández Alarcón Montserrat, Presa Abad Dulce Esmeralda y una servidora, Bautista Valera María del Carmen. Actualmente, las organizaciones tanto públicas como privadas operan en un entorno en donde el cambio es constante y permanente. En consecuencia, su necesidad de supervivencia hace que herramientas como la selección del capital humano sea para ellas una forma proactiva de adaptarse al futuro, aprovechando al máximo el talento de sus colaboradores. Asimismo, contar con individuos alineados a los objetivos y valores de la empresa es vital para que ésta sea competitiva, pues en realidad su potencial no depende de las máquinas o infraestructura, sino de contar con el personal adecuado que pueda utilizarlas correctamente. Pero entonces, ¿qué es este tipo de selección? Pues se puede definir como una actividad de comparación y de elección, es decir, es el proceso de buscar entre los candidatos reclutados aquellos que mejor se adecuen a los puestos disponibles y así crear equipos competentes que aporten valor y mantengan o aumenten el desempeño y el éxito de los negocios. Ahora bien, otro aspecto a considerar es que se debe realizar por el Departamento de Recursos Humanos de manera objetiva y exhaustiva, y además por profesionales capacitados para ello, ya que una selección errónea ocasiona conflictos dentro de las organizaciones, influye en el ausentismo laboral y a su vez el individuo, al no estar en el puesto apropiado, no desarrolla sus habilidades y su compromiso con el trabajo es prácticamente nulo. El proceso de selección del capital humano es aquel que se realiza para integrar nuevos colaboradores a una organización. Es llevado a cabo por profesionales del área de recursos humanos. Este proceso de selección consiste básicamente en encontrar las piezas correctas del rompecabezas que permita a la organización alcanzar el éxito empresarial con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. Puede ser una tarea compleja, ya que incluye desde seleccionar los currículums y definir los perfiles más interesantes hasta contactar con los seleccionados y evaluar sus habilidades para decidir si los potenciales candidatos aportarán suficiente valor a la empresa. Ahora las etapas del proceso de selección del capital humano. En primer lugar, tenemos la definición de las necesidades de personal. Es cuando la empresa clarifica sus necesidades en materia personal y decide si realmente debe contratar a nuevos trabajadores o si se cubre sus exigencias con los empleados actuales. En segundo lugar, tenemos la elaboración del perfil del candidato. Según el puesto a cubrir, se elabora el perfil ocupacional que refleja los requisitos, calificaciones, conocimientos y competencias que debe tener el candidato ideal. En tercer lugar, tenemos el lanzamiento de la convocatoria, que aquí en esta fase de selección, la empresa comienza a buscar activamente candidatos recurriendo a diferentes medios desde la empresa y radio local hasta las redes sociales. En cuarto lugar, tenemos la preselección de los candidatos. Cuando se han recibido todos los currículos vitae, se realiza una primera selección para agilizar el proceso de selección del personal, teniendo en cuenta si la experiencia y formación de los candidatos se adaptan a la vacante ofrecida. En quinto lugar, tenemos la selección. Se entrevista a los candidatos y se aplica pruebas de selección a través de test personales o pruebas profesionales. Aquellos que superan las pruebas pasan a una entrevista personal para confirmar los datos, evaluar su motivación y conocer su disponibilidad. En sexto lugar, tenemos el informe de los candidatos. Con la información disponible se elabora un informe en el que se evalúa los pros y los contras de los candidatos más adecuados. En séptimo lugar, tenemos la toma de decisión. En esta etapa del proceso de selección del personal, se elige el perfil más adecuado en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta tanto las competencias profesionales como la capacidad para adaptarse a la cultura organizacional. En octavo lugar, tenemos la contratación. Aquí se discuten las condiciones del contrato, desde la remuneración hasta el puesto que una persona ocupará, las funciones que realizará. Si habrá un periodo de prueba y el tiempo trabajará en la empresa. En noveno lugar, tenemos la incorporación. Aquí se realiza un acompañamiento para el empleado conozca las normas y funcionamiento de la empresa, informándole de todo lo que necesita saber para realizar su trabajo.
Y en último lugar es el seguimiento, que a través de las encuestas de satisfacción y la evaluación se desempeña y se realiza un seguimiento a medio y a largo plazo del trabajador para valorar la eficiencia del proceso de selección de personal y realizar los cambios que sean necesarios. Todos estos atributos traen consigo beneficios económicos y sociales en la organización. Mientras más productivo sea un personal, se obtiene mejores resultados, lo que disminuye tiempo y costos. Los conocimientos y competencias del personal contratado permitirá a las organizaciones que a través de sus ideas, capacidades y trabajo se logre un crecimiento continuo de la compañía u organización. Pruebas de selección. Buscan información complementaria a la entrevista de trabajo. Evalúan capacidades, actitudes y aptitudes de las candidaturas en relación con el puesto de trabajo vacante, conforme a la política y filosofía de la empresa. Los objetivos de estas pruebas es comprobar si el candidato se adecúa al puesto de trabajo y a la cultura organizacional. Es una simple entrevista en donde podemos conocer cómo se expresa y preguntarle sobre su experiencia y formación, pero será a través de pruebas específicas donde comprobaremos estos y otros aspectos con mayor profundidad. Prueba. Como número 1 tenemos los profesionales. Sirven para estudiar de forma directa y objetiva las competencias profesionales, por lo que se busca conocer el grado de dominio para desempeñar tareas en específicas con base en la formación, en la experiencia y los conocimientos. Generalmente se divide en dos tipos: las pruebas de conocimientos, que son las encargadas de evaluar los contenidos relacionados con el puesto que van a ocupar, y las pruebas de destreza, que están diseñadas para la evaluación de competencias determinadas en relación con un cargo. Grupales. En ellas se cita a varios candidatos a la vez y se les plantea una situación concreta. Los ejemplos pueden ir desde una discusión libre y abierta de un tema hasta un problema definido, durante un tiempo concreto con el objetivo de llegar a una conclusión conjunta. Este caso medirá la capacidad de liderazgo y roles que desempeña cada uno. En otras palabras, decimos que son ejercicios que evalúan el comportamiento de un candidato dentro de un grupo ante determinadas circunstancias. Cuestionario de personalidad. Incluye preguntas que sirven para estudiar al candidato desde el punto de vista psicológico. Mide sus características personales como el autocontrol, la emocionalidad, la independencia, el dinamismo, la influencia sobre los demás, las prioridades y motivaciones, entre otros, con el objetivo de extraer información sobre los principales rasgos de carácter de individuos a través de distintos exámenes. Por ejemplo, qué tan idóneos son para determinadas tareas y su adaptabilidad en diferentes ambientes de trabajo. Estas respuestas permitirán al responsable de recursos humanos saber si se encargará en el equipo con la cultura empresarial y si reúne las aptitudes de personalidad necesarias para desempeñar correctamente el puesto de trabajo ofertado. Cuestionario de aptitudes. Este valora los requisitos específicos de la persona candidata para un determinado puesto de trabajo. Se encarga de medir diferentes funciones como la velocidad de reacción, la coordinación, el razonamiento verbal, la creatividad, la memoria, aptitudes numéricas, atención, percepción, entre otras. Estas pruebas miden la capacidad para aprender en el futuro, ven la medición del aprendizaje general e incidental como el resultado de la experiencia. Pruebas de conocimiento. Estas consisten en plantear ejercicios para evaluar la destreza, la formación y experiencia que tiene el candidato respecto al trabajo. Por ejemplo, si la entrevista es para un puesto de programador informático, la empresa puede plantear un ejercicio que requiera programar en el lenguaje específico que se solicita en la oferta de trabajo. Tenemos las pruebas físicas y médicas. Se utilizan para determinar el estado físico y de salud de una persona, ya que de este dependerá
en parte la efectividad de sus funciones. Permitirá poder colocar en alguna vacante que no sea perjudicial en su integridad. Se evita el ingreso de un candidato que pueda tener alguna enfermedad contagiosa. De ser contratado, se debe estar consciente de las consecuencias de contratar a una persona enferma y que tenga que ausentarse con frecuencia debido a constantes quebrantados de salud. Exámenes para la selección del capital humano. Exámenes médicos. El solicitar la realización de estudios médicos es una práctica cada vez más común entre los reclutadores, ya que al desempeñar un puesto en el área de recursos humanos, ellos deben garantizar que las personas postuladas no presenten complicaciones de salud que le impidan desempeñarse en el puesto disponible, y esto traiga consigo resultados negativos en el rendimiento global de la empresa. Examen médico de ingreso. Es el que determina si una persona puede ser o no contratada para el cargo indicado y respecto al cual se hace la evaluación médica, y esa decisión se debe tomar con base a un criterio médico autorizado. Examen de egreso. Este tipo de examen médico tiene como objetivo evaluar el estado de salud del trabajador al momento de finalizar la relación laboral con un empleador. Es un examen de gran importancia, ya que al definir el estado de salud de un trabajador al momento del egreso, bloquea reclamos médicos legales posteriores sobre afectaciones que no estuvieron descritas en este examen. Exámenes profesionales o de conocimiento. Son pruebas que simulan situaciones reales en las que pueden encontrarse las personas en caso de ser candidatos a un puesto de trabajo en concreto, por lo que se busca conocer el grado de dominio para desempeñar tareas específicas con base en la formación, experiencia y conocimientos. Generalmente se dividen en dos tipos. Las pruebas de conocimiento son encargadas de evaluar los contenidos relacionados con el puesto que van a ocupar. Las pruebas de destreza están diseñadas para la evaluación de competencias determinadas que se relacionan con un cargo. Exámenes de personalidad. Mediante estas pruebas se tiene el objetivo de extraer información sobre los principales rasgos del carácter de los individuos a través de distintos exámenes. Por ejemplo, qué tan capaces son para determinadas tareas y su adaptabilidad a los diferentes ambientes de trabajo. En algunos puestos de trabajo es un requisito indispensable superar las pruebas de personalidad, sobre todo en las relacionadas con la salud mental. Ejemplo de selección del capital humano. Como primer ejemplo tenemos a la empresa Procter & Gamble, mejor conocida como P&G. Esta es una de las empresas de gran consumo más grande a nivel mundial y su proceso de selección comienza con la realización de un examen presencial en el que se evalúan conocimientos del puesto al que se opta, incluyendo cálculos matemáticos. Si se supera este examen, se realiza una entrevista, que puede ser de manera presencial o por teléfono, con un responsable de recursos humanos. Si esta entrevista también es superada, habrá otras 3 más, las cuales son: una con el responsable directo del puesto solicitado, una con el responsable de una categoría similar pero de otra área, y una entrevista final con el responsable del área. Otra empresa que tenemos es Nestlé. Esta es una empresa multinacional de alimentos y bebidas con sede en Suiza que defiende que sus profesionales son su activo más valioso de los que depende su éxito. Su proceso de selección se basa en la metodología de Assessment Centers o entrevistas de evaluación situacional, el cual es un proceso que en la actualidad se implementa para la selección del personal en diferentes empresas. Este proceso facilita a los electores a predecir conductas de los postulantes en situaciones concretas que tienen que ver con un futuro desempeño en el puesto vacante. Es decir, si se quiere predecir el rendimiento de una persona ante un conjunto de tareas que puedan resultar críticas en su puesto de trabajo. Se puede observar, clasificar y evaluar con precisión su comportamiento ante este tipo de situaciones. También se utilizan técnicas como role-plays, dinámicas de grupo y test psicométricos.
Hemos llegado a la conclusión. La selección de capital humano es el proceso por el cual las personas contratan al personal adecuado para ocupar un puesto dentro de ella, realizando una serie de exámenes, como son los exámenes médicos, que brindan información sobre la salud de los reclutadores, así como los de conocimiento, que nos ayudan a identificar las capacidades de las personas para resolver distintas actividades que se le puedan asignar, entre otros mencionados. Estos se realizan con la finalidad de poder seleccionar al personal con el mejor perfil, ya que con esto se busca que la organización tenga el mejor desarrollo posible para poder alcanzar sus metas y objetivos. Si la empresa tiene un personal preparado y comprometido, podrá desarrollarse en un ámbito laboral competitivo que le ayudará a sobresalir en todas sus actividades. En esta diapositiva podemos observar nuestras bibliografías consultadas. Muchas gracias por su atención.